Guatemala hunde a Javier Duarte. Parece que las cosas se están poniendo color de hormiga para el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Justo cuando su defensa buscaba cualquier hueco legal para mejorar su situación, llega un balde de agua fría desde Centroamérica que cambia todo el panorama. El gobierno de Guatemala acaba de dar luz verde para que la justicia en México pueda lanzarle nuevas imputaciones. Esto es algo muy importante porque, recordemos, Javier Duarte fue detenido allá y extraditado bajo ciertas condiciones. Las leyes internacionales dicen que a una persona extraditada solo se le puede juzgar por los delitos por los que fue entregada, a menos que el país que lo entregó, en este caso Guatemala, dé permiso para agregar más cargos. Pues bien, ese permiso ya llegó. Con esta autorización en mano, la Fiscalía General de la República no perdió tiempo. Ya presentaron ante un juez una nueva carpeta de investigación. Estamos hablando de presuntos desvíos de recursos federales que habrían ocurrido entre diciembre del 2010 y octubre del 2016. Según las autoridades, este dinero que desapareció estaba destinado a cosas tan sensibles como la compra de insumos para la salud y diversas obras públicas. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de recursos que debían servir a la gente. Lo curioso es que ya se tenía programada la audiencia inicial para estos nuevos cargos hace una semana. Sin embargo, la defensa de Javier Duarte aplicó una vieja conocida de que no se presentaron. Notificaron que el exgobernador había dado positivo a COVID y que por eso no podía comparecer ante el juez. Así que de momento ganaron unos días, pero el proceso legal ya está en marcha y no parece que vaya a detenerse. Hay que recordar que Javier Duarte ha intentado de todo para salir. Hace apenas una semana, sus abogados pidieron que le dejaran cumplir los últimos meses de su sentencia en libertad vigilada o condicional, pero la jueza encargada le dijo que no. ¿La razón? Primero, porque todavía tiene pendiente un proceso muy delicado por desaparición forzada, y segundo, porque no pudo demostrar que dentro de la cárcel estuviera cumpliendo con las actividades educativas o deportivas que se exigen para pedir beneficios. Así que la situación es muy clara. Entre que no hace las actividades del penal, tiene el proceso de desaparición forzada abierto y ahora Guatemala autoriza que le sumen más cargos por desvíos en salud y obras, la libertad se ve muy lejos. Al final, esto nos deja ver que aunque los procesos son lentos y a veces desesperantes, los candados legales ya se van cerrando. Javier Duarte seguirá en el reclusorio norte y tendrá que responder por estas nuevas acusaciones que llevaban años esperando en un cajón. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale revela cuánto debía Veracruz. Hablemos de dinero, y no de cualquier cantidad, sino de los miles de millones que han tenido hipotecado el futuro de Veracruz durante años. Recientemente la gobernadora Rocío Nale se presentó ante el Congreso y soltó datos que nos ayudan a entender el tamaño del agujero financiero que existía. Durante su comparecencia, la gobernadora explicó cómo encontraron las finanzas cuando llegaron al poder. Y la cifra es de esas que marean nada más de escucharla. Según los datos presentados, cuando tomaron las riendas, la deuda real no era solo lo que decían los bancos. Al sumar todo, incluidos los pendientes que se venían arrastrando de administraciones pasadas, el monto total ascendía a 119 mil millones de pesos. Para que se den una idea, esto convertiría a Veracruz en el estado, en la entidad más endeudada de todo el país. Era una situación crítica que obligaba a tomar medidas urgentes porque literalmente no salían las cuentas. La gobernadora detalló que gran parte de este problema estaba escondido en deudas con instituciones como el SAT y el ISSSTE. Solamente con el SAT
el gobierno debía cerca de 30,000 millones de pesos por no haber pagado a tiempo, lo que generó recargos y multas gigantescas. Además, detectaron otros pasivos ocultos de hace más de 15 años que sumaban otros 25,000 millones de pesos. Era una bola de nieve que no dejaba de crecer y que no había nadie que quisiera frenarlo de golpe. Lo que resaltó Rocío Nale es que gracias a un trabajo de coordinación con el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum, lograron establecer un método de pago efectivo. No fue magia, fue sentarse a negociar y poner orden. El resultado que presumen es bastante fuerte. Aseguran haber reducido la deuda en un 42% en tan solo un año de gestión. Pasaron de ser el estado con más problemas financieros ante la federación a tener un manejo mucho más controlado. Actualmente, la deuda bajó a 69,000 millones de pesos y ojo, sigue siendo muchísimo dinero. Nadie dice lo contrario, pero la diferencia con los 119,000 millones iniciales es abismal. La gobernadora insistió en que esto se logró poniendo orden en la economía y dejando de patear el problema hacia adelante. Ahora el reto será mantener ese ritmo para que el Estado pueda respirar y tener recursos para obras y no solo para pagar intereses. Es interesante ver cómo el manejo de los números puede cambiar la realidad de un estado. Si lo que dicen es cierto, Veracruz se quitó un peso enorme de encima, aunque todavía falta mucho camino para tener finanzas totalmente sanas. Noticias locales. Pelea en Morena por la deuda real. Hay un tema que ha generado mucho ruido en los últimos días y tiene que ver con las cuentas de Veracruz. Resulta que los números de la deuda pública no le cuadraban a todo el mundo y quien levantó la mano para pedir explicaciones fue nada más y nada menos que el senador Manuel Huerta. El senador, que es del mismo partido político, del mismo movimiento político, señaló que había diferencias importantes entre lo que reportó el exgobernador Cuitláhuac García y lo que ahora presenta la administración de Rocío Nale. Ante esta duda legítima, el secretario de Finanzas salió a dar la cara y a explicar con peras y manzanas por qué parece que las cifras son distintas. Y la respuesta es interesante, porque no se trata de dinero perdido, sino de cómo se anota en los libros. El funcionario explicó que la diferencia se debe a los criterios contables. La administración actual decidió reconocer y transparentar deudas que antes estaban clasificadas como contingentes. ¿Qué significa esto? Que había deudas especialmente con el SAT y el ISSSTE que el gobierno anterior no contaba con deuda oficial firme, sino como un pendiente que se podía pelear o negociar. Sin embargo, el equipo de Nale decidió que esas deudas eran exigibles y eran deudas reales. Así que las pasaron a la columna de deuda firme para pagarlas de una vez y dejar de generar intereses. Aquí está la clave de la confusión. No es que de un día para el otro apareciera una deuda nueva ni que alguien ocultara información con mala fe. Simplemente Cuitláhuac García se enfocó en pagarle a los bancos mientras que Rocío Nale decidió atacar primero los adeudos federales aprovechando los convenios y aprovechando la cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Finanzas fue muy claro al decir que no hubo dolo en el gobierno pasado, pero sí fue duro con las críticas. Dijo que quienes atacan estos logros lo hacen por desconocimiento o intereses políticos. Incluso la propia gobernadora Rocío Nale, al ser cuestionada sobre las declaraciones del senador Manuel Huerta, optó por la diplomacia. Dijo que respeta su postura y que es compañero, bajándole el volumen y el conflicto interno que se vive. Lo que sí defendieron con todo es el logro de haber pagado. Explicaron que no fue solo una condonación, sino que el gobierno de Veracruz soltó dinero real. Por ejemplo, al ISSSTE le pagaban mensualmente cantidades fuertes para ir saneando la cuenta y al final lo que nos queda claro es que en contabilidad el orden de los factores
sí altera cómo se ve el producto. Unos prefirieron pagar bancos, otros prefirieron pagar impuestos y seguridad social, pero lo importante para ustedes y para todos los veracruzanos es que más allá de la pelea política o de quién tenga la razón técnica, la deuda baje, porque mientras menos se deba, más dinero debería quedar para lo que realmente urge en las calles.